Bien, en esta ocasión vamos a ver el subtema 3.6 de la unidad 3, reacciones químicas y estequiometrías, y el tema va a ser ecuaciones del gas ideal. Bueno, como parte introductoria, las leyes de los gases fueron desarrolladas a finales del siglo XVIII a través de varios científicos que lograron observar una relación que podría existir entre la presión, el volumen y la temperatura de los gases, así como la cantidad de materia que podía contener en un recipiente. Los gases se comportan de manera muy similar en una amplia variedad de condiciones. Esto es dado que se encuentran como moléculas independientes y pueden tener una movilidad que dentro de un recipiente que pueden estar o moverse libremente de tal manera que puedan interferir en la presión y en la temperatura. La ecuación de estado para un gas ideal se deriva de la teoría cinética, esto es el movimiento que van a tener las moléculas, van a interaccionar con las paredes del recipiente, por lo cual va a generar un incremento en la presión o puede generarse un incremento de la temperatura y por tal motivo puede haber un intercambio de energía con el exterior de este recipiente. Las leyes de los gases se consideran casos especiales de la ecuación del gas ideal. Digamos que la ecuación de estado o la ecuación del gas ideal se reúnen todas las variables o los parámetros relacionados con el gas. En este caso, la ecuación de estado para un gas ideal va a ser la correlación que exista entre la presión, el volumen, la cantidad de materia, una constante universal de los gases y la temperatura, que siempre vamos a trabajarlo en Kelvin. Pero, ¿qué son las leyes de los gases? Es un conjunto de declaraciones que se manifiestan las correlaciones de los parámetros de estado. Las leyes de los gases se conocen según el nombre de quien los descubrió. Aquí en estas relaciones se van a establecer entre los parámetros de temperatura, presión, volumen y cantidad de materia. Así pueden haber eh, se establecen tres leyes. La primera, que se conoce como ley de Boyle, en donde hay una correlación entre el volumen y la presión. La ley de Charles correlaciona el volumen y la temperatura. Y la ley de Avogadro correlaciona el volumen y la cantidad de materia. Las leyes de los gases ideales son combinaciones de estas tres simples leyes de los gases. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. Para definir el estado o la condición física de un gas, intervienen cuatro variables o cuatro parámetros. Esto quiere decir que un gas puede quedar definido su condición física o su estado físico de acuerdo a estos parámetros, que son la temperatura, la presión, el volumen y la cantidad de materia, que en en la ecuación del gas ideal, la temperatura vamos a utilizar en unidades de Kelvin, la presión pueden ser variables, el volumen podemos manejarlos en litros o en metros cúbicos y la cantidad de materia vamos a manejarla siempre en unidades de moles. La ley de Boyle, en donde nos relaciona
el volumen y la temperatura. Esta ley dice que el volumen de una cantidad fija de gas, manteniendo a temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión. En este esquema podemos ver que la cantidad de masa y la cantidad de temperatura van a permanecer constante y es la presión que va a incrementar, y cuando se incremente esa presión que estamos señalando aquí por la cantidad de peso que se le está suministrando, va a generar una disminución en el volumen. Esto lo podemos representar a través de una gráfica de el volumen versus la presión. Vemos que el volumen disminuye cuando se incrementa la presión. En la ley de Charles, donde se relaciona el volumen y la temperatura. En este caso, la presión y la cantidad de materia, o el número de moles, permanecen constantes. Y las variables van a ser el volumen y la temperatura. Vemos que cuando la temperatura se incrementa, la cantidad de volumen incrementa. La ley de Avogadro. Esta ley establece la relación entre la cantidad de un gas y su volumen. Se deduce de los trabajos de Gay-Lussac y Amadeo Avogadro. Bueno, en esta ley de Avogadro se considera la temperatura y la presión constante, o sea que no hay un incremento de la temperatura, va a permanecer constante, lo mismo que la presión. Sin embargo, el volumen va a cambiar, va a variar al ingresar mayor cantidad o al disminuir el volumen cuando disminuye la cantidad de materia. Por eso aquí nos indica que el volumen va a ser directamente proporcional a la cantidad de volumen. Vamos a ver un ejemplo de las correlaciones de los gases ideales. Supongamos que tenemos un gas confinado en un pistón y considere los siguientes casos. Primero, vamos a calentar el gas, vamos a pasar la temperatura del gas de 298 grados Kelvin a 360 Kelvin, manteniendo la posición actual del pistón. Este pistón no se va a mover, tampoco va a haber ingreso de materia. Bueno, en el inciso B pide mover el pistón para reducir el volumen del gas prácticamente a la mitad. De esta posición lo vamos a llevar a una posición de la mitad. Y en el inciso C indica inyectar gas adicional por la válvula de entrada de gas. Indique si ocurre algún cambio en alguno de esos casos siguientes. Vamos a ver cuáles son los cambios que van a presentarse en cada una de estas condiciones. Primero, vamos a calentar el gas de 298 a 360 Kelvin, manteniendo la posición actual del pistón. En este caso, ¿cuáles van a ser las condiciones que van a cambiar? No hay reducción de la distancia media entre las moléculas. Aquí las moléculas van a seguir permaneciendo, ya que no hay una reducción del volumen. ¿Habrá un aumento de la presión? Sí, ya que al incrementar la temperatura va a generar un incremento de su energía cinética y por lo tanto generará un incremento de la presión. ¿Habrá un aumento de la masa total? No, porque estaría cerrada la válvula, no hay ingreso de cantidad de materia. El aumento en el número de moles del gas presente, no, tampoco se podría presentar, ya que está cerrada esta cantidad de
de materia. En el inciso B, indica mover el pistón para reducir el volumen de una cantidad fija hasta la mitad. Veamos las condiciones que se pueden presentar. Hay una reducción de la distancia media entre las moléculas